Tengo en línea a Luis Gualo, Luis de Jesús. Él es de Gualo, la cadena de medios de comunicación en Puerto Rico. Luis de Jesús, bienvenido a Panamá. Bueno, un placer para nosotros desde acá de Puerto Rico. Saludos. Bueno, crisis económica profunda. Ya hoy el gobierno de Puerto Rico anunció no puede hacerle frente a préstamos esta semana. Y la crisis realmente ya se está sintiendo en la calle. Así es, la crisis, bueno, ya esto es una situación que viene desde hace un poco de tiempo. Ayer oficialmente el gobierno de Puerto Rico entró en default, lo que muchos llaman default, un impago de su deuda de 58 millones de dólares. Esta es la primera vez en la historia que Puerto Rico entra en el impago. La crisis, bueno, no se agrava ciertamente con este impago, sino que ya viene viviéndose desde los últimos años. Para intentar no entrar en el impago, el gobierno de Puerto Rico ya había aprobado una serie de recortes y medidas, por ejemplo, a los sectores de salud, a los sectores también de públicos, jornada de los empleados públicos del gobierno. Y pues ya la situación con esto, ahora lo que hace el gobierno de Puerto Rico es decirle a los bonistas, que es precisamente a quien se le debían estos 58 millones de dólares, bueno, esta deuda hay que renegociarse, tenemos que ir a los tribunales, tenemos que sentarnos a renegociar la deuda, porque si no la crisis va a seguir arreciando. Luis, la pregunta es, ¿hay amenazas de impago a los empleados públicos? Y dos, 10 años en recesión económica, Puerto Rico, además del turismo, ¿qué otro ingreso importante tiene? Bueno, además del ingreso, la realidad es que Puerto Rico, como ustedes saben, por nuestra situación política del país, que somos un territorio, pero no somos un estado de los Estados Unidos, aquí no hay mucha variante de ingresos. El turismo es uno de nuestros fuertes, pero no es lo suficientemente fuerte como para generar la cantidad de ingresos que necesitamos. Nuestra deuda está en unos 72 mil millones de dólares, lo que corresponde a 102% del Producto de Ingreso Bruto. Además, contestando a tu pregunta inicial, además el gobierno por el momento ha dicho que no va a haber recortes a los sectores públicos, pero eso podría venir matizado de otra forma. Por ejemplo, el gobierno sí ha aprobado una serie de impuestos nuevos, por ejemplo, impuestos al crudo, o sea, a la gasolina. También se han subido los precios de lo que son, por ejemplo, la autoridad, la energía eléctrica, el agua potable en Puerto Rico, que ha encarecido los costos. Además, recientemente nosotros tenemos acá un impuesto sobre el valor de uso, que se le conoce como el IBU. Ese impuesto fue aumentado de un 7% que estaba desde hace unos más de 6 años a 11.5%, lo que obviamente ha encarecido el costo de vida en Puerto Rico. Eso sin contar que todavía el gobierno, nosotros seguimos cobrando muy poco de lo que sería el salario mínimo en otro estado de los Estados Unidos. Bueno, se le llama la Grecia del Caribe, porque la situación con Grecia es muy análoga. Uno, tienen la camisa de fuerza de no tener política monetaria propia. Y dos, hay un Estado supranacional que debe garantizar muchas cosas en Puerto Rico, y que, como ocurrió en Nueva York en los años 70, parece que le está tirando un yunque de salvavidas. Claro, hay una diferencia abismal entre Grecia y Puerto Rico. A Puerto Rico se le ha querido conocer como la Grecia del Caribe, pero Grecia estamos hablando de un país autónomo que puede en cualquier momento tomar sus propias medidas para salir de la crisis fiscal. Puerto Rico, por ser un territorio propiedad de los Estados Unidos, pues se le ha hecho más cuesta arriba. Incluso en Estados Unidos existe lo que es el capítulo 9 de la quiebra. Exacto, el Chapter federal, 9. El Chapter 9, y pues Puerto Rico no puede acogerse a este capítulo por no ser un estado de los Estados Unidos. Así que esto es otra cosa que también tenemos legisladores puertorriqueños cabildeando en el Congreso de los Estados Unidos para tratar de que se incluya a Puerto Rico en este capítulo 9. Pero mientras tanto ese no ha sido el panorama. Así que este impago de ayer, del 3 de agosto, que se hizo oficial ayer, es un pago, podríamos llamarlo estratégico. El gobernador Alejandro García Padilla pues había comentado que la deuda de Puerto Rico es impagable,
y lo es ciertamente, pero con esto él lo que intenta es obligar a los inversionistas del Banco de Financiamiento Público aquí en Puerto Rico a ir a los tribunales y sentarse a renegociar la deuda, porque hasta ahora ha habido un tranque entre los inversionistas y el gobierno de Puerto Rico. Sí, es casi un acogerse al capítulo 9 de forma o entrando por la puerta de atrás, es lo que quiere hacer el gobernador. Exacto, se le podría llamar así. Está tratando de disfrazar la situación y para obligar, como mencioné, a sentarse en la mesa de diálogo y de negociación a estos inversionistas. Luis, siempre es una tendencia estar midiendo el grado de personas que están pidiendo la independencia de Puerto Rico. Esta situación ha aumentado en las encuestas las personas que están pidiendo la independencia de Estados Unidos. Bueno, la realidad es que no. La realidad es que no. El movimiento independentista en Puerto Rico, pues, se ha mantenido estable, entre comillas, en la última década. No ha aumentado. Tampoco es que ha disminuido notablemente. Hay una gran cantidad de personas en la realidad que desearían ser un estado de los Estados Unidos, pero esto no podemos tomarlo así a grosso modo, sino que se debe explicar el porqué, y es que, bueno, pues el gobierno norteamericano por años ha intentado disfrazar la situación del país y tratar de crear este miedo por lo que sería la independencia de Puerto Rico, muchas veces aludiendo con campañas de que si Puerto Rico se independizara totalmente, pues la situación económica del país sería aún peor. Y entonces, pues, por este miedo que conlleva la independencia, o, entre comillas, pues es que el movimiento independentista de Puerto Rico ha disminuido bastante. Luis, por último, ¿están sintiendo la baja en turistas que deciden irse a Cuba y no a Puerto Rico? No, ciertamente no. Bueno, con esta apertura de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, pues obviamente hay turistas que desean ahora visitar Cuba, pero no creo. El turismo que viene a Puerto Rico es un turismo todavía estable, sí. No es el mismo turismo. Por ejemplo, acá en Puerto Rico nosotros tenemos el puerto estratégico de la mayoría de los cruceros norteamericanos. De los cruceros, entonces pues eso todavía nos sigue dando un alivio, porque aquí incluso hasta hace poco teníamos momentos en que atracaban hasta 13 cruceros en un mismo día. Wow. Así que por el momento todavía esos cruceros no llegan a Cuba, así que eso nos podría dar un alivio si lo tomamos desde esa perspectiva. Pero no creo que haya sido un efecto directo por el momento la apertura de Cuba al turismo mundial.